Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Johnny en esta preciosa tarde. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en nuestro instituto en línea, el Instituto de la Gracia de Chinameca. Este es un ministerio que nació en mi corazón, hermanos, y el objetivo es equipar a los pastores, a los líderes, a los hermanos que tienen pasión por estudiar la Biblia. Así que en esta preciosa tarde vamos a orar, vamos a ver la lección número 9 de la vida de Abraham. El justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, en esta preciosa tarde, gracias te damos por darnos el privilegio de estar ya reunidos, Señor, en este lugar, en esta mesa virtual, con estos estudiantes que tú, Señor, tienes con nosotros. Así es que, Señor, ayúdanos esta tarde, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria tuya. Un privilegio poder ser el portavoz de tu palabra, el portavoz de las escrituras que en esta tarde vamos a exponer. Gracias, Señor, por esta jornada de dos clases en este día. Pedimos tu ayuda, tu auxilio. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, hermanos, la lección eh, número 9. Manteniendo los ojos en el Señor y no en la gente. Vamos a tener ahí listos, por favor. Génesis capítulo 20. Vamos a tener listos ahí. Génesis 20. Estamos estudiando la vida de Abraham, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando. Pero antes de estudiar la vida de Abraham, hermanos, y entrar en el capítulo 20 de Génesis, eh, vamos a hablar sobre el control del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual brevemente. Vamos a hablar de eso. Es importante que nosotros, hermanos, hablemos de el control del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Letra A, en su folleto. Hay que entender la diferencia entre el diario poder controlador del Espíritu Santo. Ahí está entre paréntesis espiritual, que es una relación absoluta que cambia momento a momento. Y el crecimiento espiritual, personal de un creyente, que es el proceso de maduración, o sea, santificación. Un creyente nace y crece como una criatura recién nacida, hasta llegar a ser un siervo de Jesucristo, maduro y fiel. Bien, quiero decirles algo, hermanos. Hay que entender la diferencia entre el diario poder controlador del Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuándo es que lo hacemos? Cuando tenemos una relación absoluta con Dios, cuando tenemos comunión con el Señor, cuando estamos en dependencia del Señor y su palabra. Hermanos, a veces ese controlador, ese poder controlador del Espíritu Santo, a veces eso cambia, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Un día yo prediqué en contra de Satanás, un domingo. Mis hijos estaban pequeños. Juan tenía como 8 años. Entonces teníamos un camión Kia que era de mi hermana y entonces yo siempre acostumbraba que después del culto subiera la gente en el camión y los que iban para arriba pues yo los llevaba, ¿ya? Y por último iba a dejar a mi mamá con mi familia. Entonces nos sentamos ahí en el andén.
Y miren, hermano, yo había hablado en contra del diablo ese día. Y de repente vino un hombre, mire, hermano, con una gran piedra así, mire, a tirársela a mi hijo, hermanos. Así iba el hombre a tirársela, hermanos, y yo no tuve más que se me dispararon los, como quien dice, sentí pues que se me subió la adrenalina. Y cuando yo vi que el hombre iba con la piedra a tirársela a mi hijo, lo agarro, hermano, de la mano de llevaba la piedra, le agarré la mano de llevaba la piedra, le metí zancadilla, hermano, lo tiré al suelo y le puse todo mi peso encima. Le hizo el hombre hasta, estaba el hombre que estaba ahogando casi por mi peso. No crean, hermano. Eso a mí se me erizaron los pelos. Quizás yo estaba molesto, quizás, ¿va? Pero imagínense si yo no hubiera hecho eso. Me le tira la pedrada a mi hijo. Lo suelto y el hombre se enfureció más. Agarra otra vez la piedra y otra vez él la iba a tirar a mi hijo y otra vez lo agarro de la mano, le meto la zancadilla, me le tiro encima, hermano, y lo apreté más fuerte. Cuando lo solté, salió corriendo, hermano, y me tiró la piedra a mí. Me tiró la piedra a mí. Entonces, eh, eh, Adalberto, mi hermano, salió corriendo detrás de él a seguirlo. El hombre era bien patudo, digamos, con pies bien largos, y no lo alcanzó mi hermano. ¿Me entiendes? O sea, este poder controlador del Espíritu Santo nos mantiene espirituales, pero eso puede cambiar. A veces quizás podemos andar en la carne o guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me entiendes? ¿Vea? Entonces hay que entender la diferencia entre ese poder controlador y también el crecimiento espiritual personal, ¿verdad? De un creyente que es el proceso de maduración. Hermano, nadie nace maduro. La vida cristiana tiene 3 etapas. Primero, es un bebé recién nacido, cuando uno nace de nuevo. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a verlo en la Biblia para que veamos las 3 etapas. Ya lo he explicado algunas veces eso, pero quiero mencionarlo nuevamente. Vámonos a Primera de Juan. La carta de Primera de Juan. Vamos a irnos al capítulo 2. Me va a leer, hermano Saúl, va a leerme capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Sí, hermano, lo busco. Ahorita. Sí. Primera de Juan 2, 12, 13 y 14. Aquí hay 3 etapas de la vida cristiana. Veámoslo. Sí, dice Primera de Juan, capítulo 2 del versículo 12 al 14, me dice, ¿verdad? Correcto. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ujú. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bien. Entonces veamos las tres etapas de la vida cristiana. ¿Cuáles son? ¿Quién me los quiere decir? Según este pasaje. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Dígame. Ahí menciona hijitos, Es la, jóvenes es y la primera padres. etapa. Sí, Sí, jóvenes es la segunda las jóvenes es la y segunda. padres es la última. Correcto. ¿Ya? Esas son las 3 etapas.
Cuando Juan escribe, oigan bien, tenía en mente el ejército del Imperio Romano. En el Imperio Romano habían tres tipos de soldados. Los primeros eran los recién llegados. Eran jóvenes que tenían una gran agilidad, ¿verdad? Me refiero porque estaban jóvenes, ¿verdad? No porque tengan experiencia, pero estaban recién llegados, eran soldados. A eso los ponían al frente de la batalla, por ser jóvenes. Después de ese grupo de soldados, ponían a otros soldados que ya habían tenido batallas, ya habían tenido varias batallas, hermanos, y los ponían en el segundo pelotón. Y por último, ponían a los soldados de experiencia, a los viejos. No podían ir al frente porque ellos tenían menos agilidades, ya estaban, pero tenían una gran experiencia. Ya estaban viejos, ya no podían reaccionar como un joven, ¿verdad? Entonces, esa misma idea que estaba en el Imperio Romano, hermanos, es la misma idea que Juan tiene. Aquí están los hijitos. Observen el versículo 12. Recién los pecados habían sido perdonados, porque dice, verso 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea que habían recién sido perdonados por el Señor cuando ellos creyeron en el Señor. ¿Vean? La segunda etapa son los jóvenes, que está en el versículo 13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno y habían tenido victoria. ¿Vean? Y en el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, eh, ya habían estudiado la palabra, ya habían conocido la palabra, ya podían tener victoria sobre el enemigo, hermanos, y los últimos eran los padres, ¿verdad? Estos padres, dice aquí la Biblia en el versículo 12, hermanos, perdón, 13, versículo 13. Os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. O sea, tenían un conocimiento profundo de Dios. ¿Me entiende? Eran hombres maduros, hombres experimentados, ¿verdad? Hombres de Dios, digamos así, ¿verdad? Vale, entonces, el crecimiento espiritual tiene esas tres etapas, ¿ya? Tiene esas tres etapas, ¿ya? Entonces, acuérdese que el crecimiento espiritual no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de maduración. Eso se llama santificación progresiva. Así se le llama eso. ¿Ya? Un creyente nace y empieza a crecer como una criatura recién nacida, hasta llegar a ser un siervo de Jesucristo maduro y fiel, un discípulo, ¿ya? Un hombre de Dios. Muy bien. Así va el crecimiento espiritual. En el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Necesitamos las escrituras, ahí están las escrituras. ¿Ya? Necesitamos las escrituras. Eso es bien importante, hermano. ¿Me entienden? Aquí está, mire, estas son las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Desde que un creyente nace de nuevo y es un bebé espiritual recién llegado, hermanos, al ejército de Dios, este creyente necesita alimentarse de la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Y él va a crecer, va a crecer, va a ir creciendo, hasta convertirse en un joven y en un hombre experimentado, un adulto. ¿Me entiendes? Pero necesitamos no solamente las escrituras, sino que tenemos también, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, más detenidamente. Bien, número 1. Cada verdadero creyente es habitado por el Espíritu Santo desde el momento en que nace de nuevo. Te quiero hacer una pregunta, hermano Saúl. Quiero que me la conteste. ¿Desde qué momento el Espíritu Santo viene a morar a la vida de un creyente? Desde el momento que creemos en Jesucristo, hermano Bien, Johnny. bien. ¿Cómo me lo puede comprobar?
Si yo le preguntara, ¿cómo me lo puede comprobar? ¿Qué pasaje me diera usted? Ahí sí, no, hermano. Vale, muy bien, Ese está ahí bien. sí, no, está corto. Vámonos, vamos a ver, vamos a irnos a San Juan 7. En este instituto sí va a salir usted, hermano Saúl, ¿verdad? San Juan 7. O sea que, no, acuérdense que Pedro dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, cuando nos hacen una pregunta así, nosotros tenemos que responder bíblicamente, ¿me entiende? Bíblicamente. Vámonos a San Juan 7:37. Hermano Saúl, puede leerlo, por favor. Sí, San Juan 7:37. Ujú. Ahorita lo dice. San Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hasta el No sé si 39. será eso, hasta el 39, ¿verdad? Sí, Y beba, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. muy bien. Ahora, ¿cómo usted explicaría, hermano Saúl, este versículo? De una forma sencilla. Sí, bueno, la escritura está clara, ¿verdad? Donde dice, Ujú. ¿verdad? Desde el momento de que creemos en el Señor, ¿verdad? Correcto. Ajá, ahí donde dice en el versículo 39, ¿verdad? Al recibir Sí, de los que creyesen, dice, en Él, pues correcto. aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Sí, Jesús no había sido aún glorificado. correcto. Entonces, cuando una Ahí persona, está, ¿verdad? cuando una Amén. persona cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. ¿Ya? Muy bien. Vale. Fíjense bien, hermano. Dice aquí, cada verdadero creyente es habitado por el Espíritu Santo desde el momento en que nace de nuevo. Aquí pueden ponerle a un lado de su papelete, de sus papeles ahí, de su alumno, San Juan 7:37 al 39. Eso le pueden poner ahí. Sin embargo, aprende a caminar con Jesucristo. O sea, yo cuando comencé mi vida cristiana aprendí a caminar con Jesucristo, a tener una relación con Él. ¿Me entiendes? Y permite, ese creyente, que el Espíritu Santo lo controle y lo capacite para el servicio. Bien, como dicen, esto toma tiempo. Hermano, esto no es así. Yo oí un pastor que dijo, no, si ahora aceptaron ya mañana, hay que ponerlo ya, dice. No, hermano, no. Él necesita sentarse a oír. Ese creyente necesita sentarse a ser instruido. Ese creyente necesita sentarse a escuchar la palabra de Dios, a ser discipulado. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, hermanos, qué importante es que entendamos esto nosotros. ¿Ya? Qué importante es que esto, hermanos, lo entendamos, ¿verdad? Lo entendamos, hermanos. ¿Me entienden? Eso es sí, bien importante que lo entendamos. Entonces, eso toma tiempo. Si alguien queremos que sirva en la iglesia, hay que discipular, hay que enseñarle. Este instituto es adecuado para formar a un creyente, hermano. Esto que vemos aquí nosotros, esto es importantísimo, hermano. ¿Verdad? Es básico, ¿verdad? Muy bien, dice,
toma tiempo. En algunos momentos el creyente está lleno del Espíritu Santo, o sea, espiritual. Y en otros es controlado por la naturaleza pecaminosa, carnal. Vale, les voy a poner este ejemplo. No. En lo ideal sería que un creyente ande lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Pero eso es imposible a veces, hermano. ¿Me entiendes? Porque a veces los creyentes cometemos unos errores, hermanos, unos pecados que los dejamos desapercibidos. Les voy a contar uno. Una vez yo llegué a la iglesia, estábamos, no aquí, no, sino que estábamos, yo era un jovencito. Y estaban unos hermanos reunidos adentro de la sala, de la casa. Pero no se habían fijado que yo había llegado. Entonces los hermanos empezaron a hablar de mi familia. Hablaron mal de mi familia. Y vaya a hablar y yo escuchando toda la plática. Ellos no se habían fijado que yo estaba ahí. Ahora les pregunto, ¿estos creyentes estaban controlados por el Espíritu Santo o estaban controlados por su naturaleza pecaminosa? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Mm? Vamos a ver, Por su naturaleza hermano. pecaminosa, hermano. Muy bien, Esaú. ¿Saben qué dice el Señor en su palabra? ¿Quieren que les muestre qué dice? Hace poco yo prediqué sobre esto, de no juzgar. Miren, hermano. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. En Romanos 14. Quiero leerle. Romanos 14. Yo por eso no hablo de la gente, no me gusta hablar de la gente. Verso 10. ¿Me lo puede leer, hermano Saúl? 14:10. Sí, hermano, ya listo. Hasta el versículo 13. Ahorita lo busco, hermano. Sí. Bueno, Romanos 14, 10, 13. Esto lo tengo aquí yo, miren la mente. Yo sé que no debo de hablar de la gente, no debo de hablar de los creyentes, no debo estar chambreando, ¿verdad? Porque eso es incorrecto, eso es pecado. Me estoy dejando guiar por mi naturaleza pecaminosa. Bien que una vez estábamos reunidos en una mesa comiendo y un pastor, un evangelista empezó a hablar de otras personas. Y después dijo, bueno, vamos ahora por comer. Dijo, pero pidámosle perdón al Señor que estuvimos hablando de la gente. Es tremendo. Bueno, léalo, hermano Saúl. Sí, sí, 14, 10 al 14, me dice, hermano. Sí, del 10 al 13. Sí, al 13, sí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ujú. Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es que yo no lo hago? ¿Verdad? Pero hay gente que le gusta eso. Eso es cuando estamos siendo controlados por nuestra naturaleza. Aquí dice pecaminosa. ¿Ya? Observen. Un creyente puede estar en comunión con Jesucristo o estar fuera de comunión con Jesucristo. Es imposible ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por los deseos de la carne al mismo tiempo. No se puede, hermano. ¿Me entienden? Hermanos, no se puede. No podemos estar en término medio, controlados por el Espíritu y controlados por la carne. No, o somos controlados por el Espíritu, o andamos en el Espíritu, o andamos en la carne. ¿Me entienden? Gálatas lo dice. Veamos. Digo pues, andad en el Espíritu. Bien que en el original, hermanos,
no, aquí no está la idea de que diga andar en el espíritu es un mandato y no satisfacer los deseos de la carne es otro mandato. No, no, en el original no dice así. Dice, andad en el espíritu y como consecuencia no vas a satisfacer los deseos de la carne. No va a haber no vamos a permitir, cuando uno creyente anda en el espíritu, no se satisfacen los deseos de la carne. Eso es lo que dice el pasaje. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta por qué es que no se puede andar en la carne y en el espíritu? No se puede, hermano. La mayor parte de creyentes andan en la carne. A veces orgullo, a veces empleitados en la familia, a veces, bueno, podemos enumerar una serie de cosas que los creyentes a veces hacemos, ¿vea? Pero no se pueden andar, ¿vea? No se puede, hermano. Y usted sabe las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, etcétera. Hay un montón. Y los frutos del espíritu, ¿verdad? Sabemos también cuáles son. Bien, veamos. Entonces, hermano, aquí tenemos, hermanos, nosotros tenemos la naturaleza pecadora, porque todavía la tenemos. Todavía, hermano. Ahí está neutralizada. Esa naturaleza pecaminosa ya fue neutralizada cuando creímos en el Señor. Se dio, hermanos, la muerte posicional. O sea, Dios nos liberó, nos separó del poder que tenía la naturaleza pecaminosa en nosotros. Antes éramos unos títeres, la naturaleza pecaminosa nos gobernaba, la naturaleza pecaminosa nos guiaba, ella nos hacía como quería, pero hoy no, aunque la tenemos ahí neutralizada en nuestro cuerpo, hermanos, ella está neutralizada. Ya fui libre del poder que tenía la naturaleza pecaminosa en mí. Yo soy libre del poder del pecado. No digo que no peco, porque a veces pecamos, pensamos mal, hablamos algo fuerte, actuamos mal, a veces, hermano. ¿Verdad? ¿Me entiende? Pero ahí está neutralizada. Esta naturaleza pecaminosa es atraída por el mundo. Esta naturaleza pecaminosa, Satanás también actúa para que nosotros, hermanos, la naturaleza pecaminosa está como un león dormido. Me explico. Si usted le permite que lo domine, lo va a dominar. Pero ya fui libre, yo ya fui libre. Mi nueva naturaleza, tengo el Espíritu Santo dentro de mi vida. Esta nueva naturaleza necesita las escrituras. Necesito la Biblia, la sana doctrina, la Biblia verso por verso. Aquí vamos verso por verso en Génesis. ¿Vea? Vamos capítulo por capítulo. Vamos estudiando Génesis. Necesito conocer a Dios. Fíjense bien. Necesito conocer a Dios para tener los pensamientos de un creyente que camina en el Espíritu. Un creyente que camina, hermanos, con principios bíblicos. ¿Me entienden? No influenciados por Satanás y el mundo. No, hermano. ¿Vea? Por eso dice Juan, primera Juan. Quiero que nos vayamos a primera Juan, por favor. Quiero decirles algo con respecto a primera Juan. Aquí en primera Juan 1:8, cuando la Biblia habla de pecado, en primera Juan 1:8, hermanos, no está hablando de pecados que se cometen, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí lo que quiere decir Juan es, si decimos que no tenemos la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí está, la naturaleza pecaminosa. ¿Me entiendes? Ahí la tenemos. Esa va a desaparecer cuando se dé el rapto. Cuando los muertos en Cristo resuciten
y reciban cuerpo glorificado, o los creyentes estemos vivos y nos veamos transformados. Ahí va a desaparecer la naturaleza pecaminosa, pero ahorita no, hermano. Miren, ese día que ese hombre me le quería tirar esa pedrada a Juanito, me daban ganas de darle, hermano. Te lo digo, hermano. Pero era mi naturaleza pecaminosa. Yo traté de controlarme, hermano. No quise pegarle, pero sí lo acosté al suelo. Sí lo tumbé al suelo, ¿verdad? Pero, hermanos, esta es una lucha entre la carne y el espíritu. Para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo a los Gálatas. ¿Verdad? Dios, el Espíritu Santo, capacita al creyente para hacer la obra de Dios. ¿Me entiende? Permítanme, hermano. Bien, hermano. Entonces, el Dios, el Espíritu Santo, capacita al creyente para hacer la obra de Dios, por el poder de Dios para la gloria de Dios. Cada creyente en la dispensación de la gracia tiene el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Observen, hermano. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto de ser llenos, hermanos, es todos los días. Todos los días. Necesitamos ser llenos. Bien, vamos al pasaje, por favor. Vamos a ver ahí, por favor, hermano Saúl. Vamos a leer Efesios 5:18. Amén, hermano. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Ya pasaron 5 dispensaciones. Sí, Efesios 5:18 dice, Sí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. muy bien. Ser lleno, un mandato. Ser lleno del Espíritu. Diariamente yo debo de decidirlo. Diariamente. ¿Me entiende? Todos los creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el verso 19 dice, ¿cómo? Lo voy a leer yo. Hablando entre vosotros con salmos. Esta es la palabra. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es como una persona es llena. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darme la vida hoy, este día. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por darme un pastor maestro que me está enseñando la Biblia. Gracias, Señor. ¿Me entiende? Hermano, por la salud. Gracias, Señor. Señor, ¿verdad? Por darme aire para poder vivir. Gracias, Señor. Así es como uno es lleno del Espíritu Santo. ¿De qué más? Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es importante para ser lleno. Someterse. Funcionar bajo la autoridad de un pastor maestro. ¿Me entiende? Y aquí está hablando de las casadas. Está hablando de las mujeres. Entonces, así es como una persona es llena, hermanos. ¿Me entiende? ¿Ya?
Entonces está el mandamiento de ser lleno, está el mandamiento de andar en el Espíritu, está el mandamiento de no contristar al Espíritu Santo. Hermanos, los pecados contristan al Espíritu Santo. Cuando un creyente peca, el Espíritu Santo se entristece. Y no apagar al Espíritu, lo dice 1 Tesalonicenses 5:19. Bien, la idea de apagar al Espíritu no quiere decir que se va de la persona. No. Quiere decir que usted lo neutraliza. No sé si me explico. No le permite. Cuando uno anda en la carne, no permite al Espíritu Santo. Entonces, por eso que el Espíritu Santo, Él es respetuoso, ¿verdad? Él está dentro de nosotros, pero imagine que no le permitimos, ¿verdad? Por nuestras actitudes, nuestras acciones. Hermanos, la Biblia es bien clara, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, puede capacitar al creyente para hacer la obra de Dios y por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Pero haciendo así, siendo llenos, andando en el Espíritu, no contristando al Espíritu y no pagando al Espíritu. ¿Entiendes? Estos mandamientos solo pueden ser cumplidos en el creyente por permanecer momento a momento en dependencia de Jesucristo. Juan 15:5. 2 Corintios 3:16, 17. Gálatas 2:20. Colosenses 3:1 al 4. Hebreos 12:1 al 2. Yo tengo idea de todos estos pasajes. ¿Verdad? No sé si están aquí adelante. Aquí está. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, nada podemos hacer separados del Señor. Nada, óigame bien, nada podemos hacer. ¿Verdad? Si usted se separa del Señor, de su comunión con el Señor. ¿Verdad? Bien. Y aquí están otros pasajes, como 2 Corintios 3:16, 17, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Colosenses 3:1 al 4, poner la mira en las cosas de arriba. Hebreos 12:1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras el creyente, óigame bien, confía en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llena con Jesucristo, dándole el poder que lo capacita para cumplir la voluntad de Dios. Un caminar en dependencia de Jesucristo. Hermano, mire, voy a volver a leer. Mientras el creyente confía en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llena con Jesucristo, dándole el poder que lo capacita para cumplir la voluntad de Dios. Un caminar en dependencia de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo y no apagando ni contristándole, es consistente con la gracia. Qué lindo, ¿verdad? Es consistente con la gracia. Muy bien. 2. Cada creyente en la dispensación de la gracia tiene el mandamiento de, bien, esto es importante para crecer, desear la leche de la palabra para crecer espiritualmente. Y el mandamiento de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en 2 de Pedro 3:18. El crecimiento espiritual para todos los creyentes es enseñado además en Colosenses 3 del 6 al 7, en Efesios 4:15 y Colosenses 1:10. El crecimiento espiritual toma años y comienza desde un bebé a un creyente adolescente y finalmente a un padre maduro en la fe. Bueno, y ahí leímos 1 Juan 2, 12 al 14, ¿verdad? Eso toma tiempo, hermano. Toma tiempo. Pedro dice desear. Mire, Pedro, 1 Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Bien,
salvación. Aquí no es salvación del infierno. Aquí es salvación del poder del pecado. Dios nos libra del poder del pecado. ¿Entiende? Acuérdense, hermano, que la salvación tiene 3 tiempos.